Un CEO encuentra a un niño idéntico a él en un aeropuerto. ¿Podría ser su hijo? El aeropuerto estaba envuelto en un bullicio interminable, anuncios por altavoz, maletas rodando, conversaciones cruzadas y el murmullo constante de personas apresuradas. Entre la multitud, Alejandro Vargas caminaba con paso seguro, con su traje impecable y su maletín de cuero, como si todo el mundo estuviera allí solo para él. Sus movimientos eran calculados, su mirada intensa y fría, la de un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. CEO de un imperio empresarial, Alejandro era respetado y temido, admirado y distante, un hombre que parecía tenerlo todo, excepto la paz interior. Aquel día, sin embargo, nada de lo que conocía estaba preparado para lo que iba a suceder. Mientras esperaba en la fila de seguridad, un niño pequeño se abrió paso entre la multitud, corriendo sin mirar y tropezando contra las piernas de Alejandro. El CEO frunció el ceño, preparado para reprender al niño, pero entonces lo miró de frente y el mundo pareció detenerse. El niño tenía sus mismos ojos. El mismo color de cabello. La misma curva de labios, incluso esa pequeña cicatriz sobre la ceja derecha que Alejandro había llevado desde niño, recuerdo de un accidente con una bicicleta. Era como mirarse en un espejo, pero con vida propia. El niño lo miraba fijamente, con una mezcla de curiosidad y reconocimiento que helaba la sangre de Alejandro. Una mujer apareció corriendo detrás del niño, agarrando su mano y disculpándose apresuradamente. «Lo siento mucho, señor. Mi hijo es muy inquieto». Pero Alejandro apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en la certeza inquietante de que ese encuentro no era casualidad. La mujer tenía un rostro que le resultaba vagamente familiar, como un eco del pasado que regresaba para recordarle algo que había intentado enterrar durante años. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que su mundo, controlado y predecible, se tambaleaba. Había algo en esos ojos idénticos, en la expresión del niño, que despertaba recuerdos dormidos, emociones que creía olvidadas y un miedo silencioso que no sabía cómo enfrentar. Ese instante fue breve, tal vez solo unos segundos, pero marcó el inicio de un torbellino que cambiaría su vida para siempre. Alejandro, el hombre que nunca dudaba, que siempre tenía un plan, sintió por primera vez que estaba completamente fuera de control. Y algo dentro de él susurró, con una intensidad que lo dejó helado: ese niño podría ser mío. El aeropuerto, con su caos habitual, parecía desvanecerse alrededor. Lo único que importaba era aquel pequeño ser que lo miraba con una mezcla de inocencia y misterio. Alejandro supo, en ese momento exacto, que nada volvería a ser igual. Después del encuentro en el aeropuerto, Alejandro no logró concentrarse en nada durante el vuelo de regreso. La imagen del niño lo perseguía, persistente, imposible de ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos mismos ojos, idénticos a los suyos, llenos de curiosidad y, sorprendentemente, de algo que él no se atrevía a nombrar: reconocimiento. Recordó de inmediato la época en que había sido joven, un hombre que aún no estaba atrapado por la rigidez del mundo empresarial. Entonces, había existido Clara, la mujer que lo había enamorado sin remedio. Un amor breve, apasionado, interrumpido por la ambición, por la necesidad de construir un imperio antes de pensar en una familia. Aquel amor terminó abruptamente, sin promesas ni despedidas verdaderas, dejando un vacío que Alejandro creyó superar con logros y poder. Pero ahora, frente a ese niño que parecía mirarlo desde el tiempo, todas esas memorias regresaron con fuerza. La fecha de nacimiento del niño coincidía con aquel periodo de su vida que había pasado con Clara. Cada rasgo, cada gesto del niño, le susurraba la verdad que no quería enfrentar: Daniel podría ser su hijo. El CEO, acostumbrado a tomar decisiones calculadas y rápidas, se encontró paralizado. Nunca había sentido tanta incertidumbre. La lógica y el instinto chocaban violentamente en su mente: por un lado, la posibilidad de un hijo perdido; por otro, el miedo a irrumpir en una vida ajena que probablemente había aprendido a funcionar sin él. Durante días, Alejandro observó fotografías y videos del niño, analizando cada gesto, cada sonrisa, cada inclinación de la cabeza. Era imposible ignorarlo. Incluso sus empleados comenzaron a notar su distracción. Su mente, siempre enfocada en cifras, contratos y estrategias, estaba absorbida por una pregunta que no podía contestar: ¿podría ser que este niño fuera realmente mío? Cada noche, Alejandro se sumía en recuerdos de aquel amor joven, reviviendo conversaciones, caricias y promesas nunca cumplidas. La culpa lo consumía: ¿cómo había podido priorizar su ambición sobre la vida que había creado con Clara? ¿Cómo había permitido que los años pasaran sin siquiera intentar buscar a su hijo? Mientras tanto, Daniel no salía de su mente. La inocencia de aquel niño lo conmovía de una manera que nunca había experimentado. Era un reflejo de sí mismo, pero también un recordatorio de todo lo que había perdido. Alejandro comprendió que no podía continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Había llegado el momento de enfrentar el pasado,
de buscar respuestas y, quizás, de redimirse. Y así, entre vuelos, llamadas y reuniones que ya no le interesaban, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida: debía encontrar a Clara y a Daniel, y descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a los errores de su propia historia. Una vez decidido a enfrentar el pasado, Alejandro se sumergió en la tarea de descubrir quiénes eran realmente Clara y Daniel. Su vida, siempre meticulosamente planificada, se transformó en una búsqueda silenciosa, casi obsesiva. No había contratos, negocios ni reuniones que pudieran distraerlo de ese objetivo. Cada dato, cada fotografía, cada pista que encontraba lo acercaba más a la verdad, pero también aumentaba su ansiedad. Los investigadores privados que contrató le confirmaron algo que ya intuía: Clara vivía en la misma ciudad donde él había crecido, y Daniel era efectivamente un niño de 8 años, inteligente, curioso y con una expresión que recordaba a la suya a esa misma edad. La coincidencia de fechas de nacimiento era casi imposible de ignorar. Todo apuntaba a que el niño que había encontrado en el aeropuerto era su propio hijo. Sin embargo, Alejandro sabía que las pruebas no eran suficientes. La evidencia biológica era necesaria, pero más que eso, necesitaba comprender quién era Daniel, cómo vivía, y qué tipo de relación podría establecer con él sin alterar su mundo de manera negativa. La responsabilidad lo asfixiaba. Nunca antes había sentido que una decisión pesara tanto sobre sus hombros. Durante las noches, Alejandro se preguntaba cómo acercarse a Clara. ¿Debía explicarle directamente que creía que Daniel era su hijo? ¿O debía esperar a tener pruebas irrefutables antes de irrumpir en sus vidas? Cada opción tenía riesgos, y la incertidumbre lo mantenía despierto, mirando el techo de su apartamento mientras recordaba la risa de Daniel en el aeropuerto, la misma risa que lo había hecho sentir un estremecimiento que no podía ignorar. En su interior, la culpa lo consumía. Se veía a sí mismo como un hombre que había priorizado la ambición sobre el amor y la familia, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder la única oportunidad de redimirse. La vida le estaba ofreciendo una segunda chance, y él debía decidir si estaba dispuesto a arriesgar su orgullo y su comodidad por enfrentarse a la verdad. Alejandro comenzó a planear cuidadosamente cada paso. Observaba la rutina de Clara desde la distancia, sin ser detectado, tratando de aprender sobre la vida que había construido. Descubrió que Clara había criado a Daniel con amor, con sacrificio, protegiéndolo de cualquier sombra de abandono. Cada descubrimiento lo llenaba de admiración, pero también de temor. ¿Y si Daniel no lo aceptaba? ¿Y si Clara lo rechazaba, como había hecho en el pasado con él? Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro se encontraba atrapado entre la necesidad de revelar la verdad y el miedo de arruinar lo que existía. Cada pequeño gesto de Daniel, cada foto y cada sonrisa se grababan en su memoria, aumentando la urgencia de su decisión. Finalmente, después de noches de reflexión y de un torbellino de emociones, Alejandro comprendió que no podía esperar más. Su corazón, que durante años había estado cerrado a los afectos, lo empujaba a actuar. No podía permitirse perder otra vez la oportunidad de conectar con su hijo, de reparar el pasado y, quizás, de encontrar la familia que siempre había deseado. Y así, con determinación y un miedo latente en el pecho, Alejandro decidió dar el primer paso: enfrentaría a Clara cara a cara, buscando respuestas, buscando perdón, y buscando lo que su corazón había anhelado durante años: ser padre. Alejandro eligió un café discreto en una calle apartada, lejos de miradas curiosas y de la rutina implacable de la ciudad. Entró con paso firme, pero su corazón latía con fuerza, como si le recordara que esta vez no había un plan corporativo que pudiera protegerlo. Cada instante que se acercaba al lugar del encuentro aumentaba su ansiedad. Sabía que no había marcha atrás. Clara llegó puntual, como siempre lo había hecho en el pasado, con la misma elegancia natural y una serenidad que Alejandro recordaba demasiado bien. Su mirada, firme y decidida, lo atravesó al instante. Años de distancia parecían desvanecerse en un parpadeo. La mujer que había amado y perdido estaba frente a él, y junto a ella, Daniel, su posible hijo, jugando distraídamente con un juguete, ajeno al peso que cargaba su padre ausente. Alejandro respiró hondo, intentando controlar la emoción que lo invadía. «Clara, necesito hablar contigo», dijo, con voz más temblorosa de lo que hubiera esperado. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela, como quien sabe que lo que está por decirle cambiará el rumbo de sus vidas. «Hace mucho tiempo que no sé de ti, Alejandro. ¿Qué te trae hasta aquí?», preguntó, manteniendo la compostura, aunque sus ojos revelaban un dejo de tensión. Alejandro vaciló, buscando las palabras correctas. Todo lo que había planeado en su mente parecía insuficiente frente a la realidad. «Se trata de Daniel», empezó, señalando discretamente al niño. «Creo que podría ser mi hijo». El silencio se hizo absoluto. Clara lo observó fijamente, evaluando cada gesto, cada palabra. Sus labios temblaron ligeramente antes de responder,
Te fuiste sin mirar atrás, Alejandro. Nunca quisiste escucharme. Crié a mi hijo sola, protegí cada momento de su vida de ausencias y errores. Su voz temblaba, pero había firmeza en sus ojos. Y ahora vienes aquí, después de años, para decirme esto. ¿Por qué debería creerte? Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca antes se había enfrentado a alguien con tanta fuerza y al mismo tiempo con tanta vulnerabilidad. No vengo a pedir perdón, dijo con sinceridad. Vengo porque ya no puedo vivir con la duda, con la posibilidad de que Daniel sea mi hijo y yo no haya estado allí. Sé que fallé antes, pero ahora quiero enmendarlo, aunque sea paso a paso. Clara guardó silencio por unos segundos que parecieron eternos. Daniel, ajeno a la tensión entre los adultos, levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Fue entonces cuando Alejandro sintió un calor inesperado recorrer su pecho. Aquel niño era un reflejo vivo de él, y al mismo tiempo, una responsabilidad que no podía eludir. Finalmente, Clara suspiró, una mezcla de resignación y esperanza en su expresión. Si realmente eres su padre, Alejandro, entonces tendrás que demostrarlo. No con palabras, sino con hechos. Daniel necesita algo más que tu presencia ocasional, necesita un padre que esté dispuesto a quedarse. Alejandro asintió, sintiendo que, por primera vez en años, no podía usar la lógica de los negocios para resolver un problema. Esta vez, se trataba del corazón, de la familia, de la vida real. Y estaba decidido a no fallar otra vez. En ese café, entre miradas cargadas de emociones y silencios que hablaban más que cualquier palabra, Alejandro comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La búsqueda que había comenzado en un aeropuerto se transformaba ahora en un desafío aún más profundo: ganarse la confianza de Daniel y reconstruir la relación con Clara, enfrentando los errores del pasado con valentía y sinceridad. Tras el encuentro con Clara, Alejandro regresó a su apartamento con la mente en un torbellino. La decisión de acercarse a Daniel había sido tomada, pero el cómo hacerlo lo consumía. Cada paso que había dado en su vida profesional, cada estrategia, cada negociación exitosa, ahora parecía irrelevante frente al desafío de reconstruir lo perdido. Ser padre no era un contrato que se pudiera firmar ni una transacción que garantizara resultados, era un arte delicado, lleno de emociones y riesgos, y Alejandro se sentía inexperto y vulnerable. Cada noche, recordaba los pequeños gestos de Daniel, la manera en que jugaba con sus juguetes, la sonrisa curiosa, esa mirada que lo había dejado paralizado en el aeropuerto. Era como mirar un reflejo de sí mismo, pero con la pureza y la inocencia que solo un niño podía tener. El CEO exitoso, acostumbrado a controlar imperios y destinos, se sentía impotente frente a esa realidad. Se debatía entre acercarse directamente y decir la verdad o avanzar poco a poco, ganándose la confianza del niño antes de revelarle la conexión familiar. Cada escenario parecía estar lleno de riesgos: temía asustarlo, temía que lo rechazara, temía que Clara sintiera que invadía su vida nuevamente. La culpa de haber estado ausente durante 8 años lo perseguía, recordándole todas las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Alejandro decidió que no podía permitirse otro fracaso. Comenzó por pequeñas acciones: enviaba mensajes discretos a Clara para interesarse por la rutina de Daniel, se aseguraba de estar presente en momentos importantes de manera silenciosa, observando y aprendiendo sobre su hijo sin interferir abruptamente. Cada interacción, cada gesto, era un paso hacia la construcción de un vínculo que no existía, pero que debía crecer. Pero no todo era estrategia. Su corazón, que durante años había sido una fortaleza impenetrable, empezaba a abrirse. Sentía una mezcla de miedo y esperanza, de ansiedad y ternura, que lo desarmaba por completo. Entendió que no podía controlar todo, que no podía imponer su presencia, debía ganarse la confianza de Daniel con paciencia, con sinceridad, con amor genuino. Durante semanas, Alejandro observó cómo Daniel interactuaba con el mundo, cómo reía, cómo mostraba curiosidad y afecto. Cada pequeño descubrimiento lo acercaba más a la certeza de que aquel niño era su reflejo, su continuidad, una parte de sí mismo que había perdido por decisiones pasadas. La responsabilidad lo abrumaba, pero también lo motivaba. No podía fallar nuevamente. Finalmente, comprendió que el primer paso hacia la redención no sería con palabras grandilocuentes, sino con acciones cotidianas: estar presente, mostrar interés, proteger, y, sobre todo, aprender a ser padre. Un padre ausente que ahora tenía la oportunidad de convertirse en alguien confiable y amado por su hijo. Alejandro comprendió, con una claridad dolorosa y luminosa a la vez, que esta era la verdadera batalla de su vida: no conquistar empresas ni riquezas, sino ganarse el corazón de un niño que lo miraba sin saber aún quién era realmente. Y por primera vez en años, el miedo se transformó en determinación. No podía fallar. El aeropuerto volvió a ser el escenario del destino. Alejandro había decidido que no podía esperar más. Clara lo había advertido:
No bastaban palabras, debía demostrar con hechos que estaba dispuesto a asumir su papel como padre. Y allí estaba, observando desde la distancia mientras Daniel corría entre la gente, ajeno al mundo adulto que se agitaba a su alrededor. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Nunca había experimentado una mezcla de ansiedad y ternura tan intensa. Su hijo, si realmente lo era, estaba delante de él y, por primera vez, no podía controlar la situación con estrategias ni órdenes. Todo dependía de su capacidad de acercarse con sinceridad y paciencia. Se acercó lentamente, intentando no asustarlo. Daniel lo notó, levantó la vista y por un instante sus ojos se encontraron. Fue como si el tiempo se detuviera. Alejandro reconoció en ese niño cada gesto, cada mirada, cada expresión que alguna vez había tenido. Y Daniel, sin comprender del todo, parecía sentirse atraído por esa presencia que le resultaba extrañamente familiar. «Hola», dijo Alejandro, con voz suave pero temblorosa. «Mi nombre es Alejandro». El niño lo miró con cautela, sin retroceder, pero tampoco acercándose. «¿Quién es usted?», preguntó con curiosidad y una leve desconfianza. El CEO tragó saliva, luchando por mantener la calma. Cada palabra debía ser medida, cada gesto debía transmitir seguridad y honestidad. «Vine a conocerte, y a estar contigo», dijo finalmente. «Quiero ser parte de tu vida, si tú me lo permites». Daniel no entendía del todo, pero había algo en la voz y en la mirada de Alejandro que lo hizo sentir tranquilo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Clara observaba la escena con el corazón encogido, veía la posibilidad de que la relación entre padre e hijo comenzara a tejerse, aunque de manera lenta y cautelosa. Alejandro se agachó para quedar a la altura de Daniel, extendiendo una mano con ternura. «Sé que esto es mucho, y que quizá no me conozcas, pero quiero aprender a ser tu padre». El niño lo estudió, luego tomó su mano con una mezcla de curiosidad e inocencia. Alejandro sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, era un pequeño acto de confianza, una chispa que podía convertirse en un vínculo verdadero. Durante horas, Alejandro permaneció cerca de Daniel, jugando, escuchando y observando. Cada risa, cada pregunta, cada gesto del niño le enseñaba algo nuevo, la paciencia, la humildad, la alegría de la presencia compartida. Comprendió que ser padre no era imponer autoridad, sino acompañar, proteger y amar sin condiciones. Ese primer contacto, sencillo y tierno, fue un punto de inflexión. Alejandro no solo se estaba acercando a su hijo, estaba descubriendo un lado de sí mismo que había olvidado, un lado humano, vulnerable y capaz de amar más allá del orgullo y del éxito. Al finalizar aquel día, mientras Clara observaba a su hijo sonriendo junto a Alejandro, supo que algo había cambiado. La semilla de una relación que podría sanar heridas del pasado y construir un futuro lleno de afecto y confianza había sido plantada. Y Alejandro, por primera vez en su vida, se permitió sentir que no estaba solo, tenía una familia por la que luchar, un hijo que lo necesitaba y una oportunidad de redención que nunca imaginó que podría existir. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Alejandro caminaba junto a Clara y Daniel por el parque cercano, sintiendo cada paso como un acto de valentía y redención. La distancia que los había separado durante años parecía acortarse con cada momento compartido, con cada sonrisa del niño que, sin saberlo, había reunido a su familia. Alejandro respiró hondo y decidió que era el momento de decir la verdad, sin rodeos, sin temores. Se agachó frente a Daniel, mirándolo directamente a los ojos, intentando transmitir todo lo que su corazón sentía. «Daniel, hay algo que necesito que sepas», comenzó con voz firme, pero cargada de emoción. «Yo soy tu padre». El silencio que siguió fue absoluto. Daniel lo miró incrédulo, sus ojos grandes reflejando sorpresa, confusión y curiosidad. Clara observaba en silencio, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabiendo que aquel momento era decisivo. «¿Mi padre?», preguntó Daniel, con una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿De verdad?». Alejandro asintió, con lágrimas contenidas que amenazaban con caer. «Sí, hijo. Sé que he estado ausente todos estos años y que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero estar contigo a partir de ahora, si tú me lo permites». Extendió una mano hacia él, ofreciendo su presencia y su amor incondicional. Daniel dudó por un instante, como si estuviera evaluando la veracidad de sus palabras, pero luego se acercó lentamente y tomó la mano de Alejandro. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado, aceptación, confianza y el inicio de un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. Clara, con lágrimas en los ojos, respiró aliviada. Sabía que Alejandro estaba genuinamente comprometido a ser parte de sus vidas, y esa determinación la tranquilizó. Durante años había protegido a su hijo, y ahora podía confiar en que su padre ausente había regresado con la intención de quedarse.
Alejandro comprendió que ser padre no se trataba de presencia ocasional ni de palabras bonitas, era estar ahí en los momentos importantes, ser paciente, enseñar, escuchar, jugar, y sobre todo, amar sin condiciones. Cada sonrisa de Daniel, cada gesto de afecto, reforzaba en él la certeza de que este era su verdadero éxito, la familia que nunca creyó que volvería a tener. Esa tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Alejandro sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. La culpa y la ausencia habían sido reemplazadas por amor, esperanza y un futuro lleno de posibilidades. No era el hombre que había sido años atrás, había aprendido la lección más importante de su vida: la riqueza más grande no se mide en dinero ni poder, sino en amor, presencia y dedicación a quienes más importan. El aeropuerto, el café y cada instante previo se habían transformado en recuerdos necesarios para este momento. Alejandro había enfrentado su pasado, asumido sus errores y abrazado la oportunidad de construir una nueva historia. Daniel, su hijo, finalmente podía tener al padre que siempre mereció, y Clara podía confiar en que aquel hombre que una vez se fue, ahora estaba dispuesto a quedarse. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Alejandro sintió algo que nunca antes había experimentado: paz. No era la paz de un imperio conquistado ni de un negocio cerrado con éxito, sino la paz de la redención, la aceptación y el amor compartido. Por primera vez, sabía que, a pesar de los años perdidos, todo podía comenzar de nuevo. Y así, en medio de un parque bañado por la luz dorada del atardecer, un ser poderoso y acostumbrado a controlar todo descubrió la verdad más importante de su vida: ser padre era su mayor logro, y aquella familia recién reunida sería su legado más preciado. Si te gustó este video, y te gustan historias como esta, dale a me gusta y compártelo con todos.